Bien, Jueces 16, versículo 17. Bien, dice la palabra de Dios de la siguiente manera, hablando acerca de Sansón. Dice acerca de Sansón, le descubrió, entre paréntesis, Sansón, pues todo su corazón, y le dijo: nunca mi cabeza llegó navaja. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Guay, ay, ay. Porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Y viendo Dalila que él le había descubierto su corazón, todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero de la recompensa. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó. Hermano, note, no fue Dalila la que le cortó el cabello a Sansón, fue un hombre, un filisteo. Y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 trenzas, las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza, puede leerlo de esta manera, pues el espíritu se apartó de él. Amén. Bien, voy a hablar este tema, hermanos, y quiero que preste atención a este mensaje. Y le he puesto, hermano, por título al mensaje de esta noche. Estaba pendiente de predicarlo. Se llama cristianamente incorrecto. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor, hermano. Cristianamente incorrecto. Bien, hay una frase que está muy de moda por estos tiempos, por estos años inclusive, lo he venido escuchando, y la frase se llama políticamente correcto. Y no es lo que usted se imagina. No piense usted que es un político que no se roba la plata o que no hace ahí triquiñuelas con los contratos. La expresión políticamente correcto tiene que ver con hablar bien, pensar bien, para no ofender a un grupo de personas o para no incomodar a la gente. Eso es lo que significa la expresión, básicamente, ser políticamente correcto. Pero el mensaje de esta noche se llama cristianamente incorrecto. Amén. Una terminología que se utiliza mucho en el mundo empresarial. Los políticos la usan y tristemente, hermanos, no debería ser así. No debería existir la iglesia. No debería existir la iglesia políticamente correcta. ¿Cuántos me están comprendiendo hasta ahora? Pero, hermanos, ya lo estamos viendo desde el púlpito. Estamos viendo, hermanos, que se predican mensajes para no ofender a la gente. Por supuesto que la palabra de Dios no tiene ese propósito, pero en sí misma la palabra de Dios ofende. Aló. Y estoy hablando en el sentido de que la palabra de Dios, por algo el profeta Jeremías dice que es un martillo que quebranta el dedo gordo del pie. Un martillo que quebranta la peña. Aún el escritor de Hebreos habla acerca de la palabra, que es más cortante que espada de doble filo. De manera, hermanos, que por mucho, hermano, que el predicador quiera tapar frases un poco bruscas para no incomodar a la gente, cuando la persona misma lea la palabra, la misma palabra de Dios cumplirá su función de ser incorrecta. Estoy hablando de que nos va a atravesar la palabra. Si uno se acerca, hermano, con un corazón genuino a leer la palabra,
a aprender de ella, la palabra de Dios tendrá que atravesarla a la persona que la lea. Amén. Están sacando algunas versiones de la Biblia en donde están modificando intencionalmente la palabra homosexual. La están quitando inclusive. Y el homosexual, la palabra o lo que tiene que ver con la inmoralidad sexual, como quiera llamarse, lesbianismo, homosexualismo, hermanos, está a lo largo y a lo ancho de la Biblia. Está tanto en el Antiguo Testamento, pero está en el Antiguo Testamento. Y un cristiano que se respete no debería ser políticamente correcto. Estamos viendo, hermano, que ya hay un mensaje intencional desde el púlpito. Hermano, ya hay una combinación, ya se ha amalgamado el evangelio, se ha amalgamado con el pensamiento positivo, con la confesión positiva, y se ha amalgamado, y lo que se está predicando es todo menos el evangelio. El apóstol Pablo define que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ese es el evangelio. Tiene un poder en sí mismo para salvar y quitar a las almas directamente del infierno. Dígame, hermanos, si el trabajo del evangelio es algo poca cosa, hermanos. No podemos pensar que el evangelio puede ser diluido. Estamos en un tiempo en donde literalmente, hermano, me quedo aterrado. Iglesias que se están convirtiendo, y no te lo digo simbólicamente, iglesias que se están convirtiendo literalmente en un club social. Eso aterra, hermano. Eso aterra, y por supuesto que este tipo de iglesia tiene un gran crecimiento, porque prefieren, hermanos, añadirle a la palabra de Dios otras cosas antes que dejar la palabra de Dios cruda y sin censura. Y Dios va a levantar, hermano, su palabra no se va a quedar por debajo. Creo que el gran despertar que va a venir pronto, y creo que ya estamos viendo ese conato de despertar, va a tener que ver con el levantamiento de la palabra pura de Dios como debe ser predicada. Es una lucha, hermanos. Es una lucha lo que uno está viendo, hermanos. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo lo siguiente. No lo busque, aunque lo puede anotar allí en algún lugar. En 2 de Timoteo 4:13, Pablo dice que vendría tiempo cuando la gente no soportaría la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarían maestros conforme a sus propias concupiscencias. Esta última expresión de que se amontonarían maestros con sus propias concupiscencias, en la traducción, en el lenguaje actual, dice gente buscando a predicadores que le digan lo que quieren oír. Vea, este tipo de predicadores son predicadores políticamente correctos. Y bastante que están pululando en este tiempo. Mire, hermanos, usted dice que es cristiano. Usted dice que aceptó a Cristo en el corazón. Y usted, ni ningún otro cristiano verdadero, debe estar agarrado del mundo, hermano. O sea, no tiene ningún sentido. Si Jesucristo nos sacó del mundo, estoy hablando de las cosas que se oponen a Dios. Jesucristo nos sacó de la vana manera de vivir heredada de nuestros padres. Y no puede ser que todavía el cristiano esté agarrado del mundo. Mira, el verdadero cristiano siempre va a traer controversias, hermano. Vea, yo no entiendo cómo hay cristianos que les da pena hablar, vamos a decirlo en esta terminología, les da pena hablar de la religión, porque esos cristianos saben que lo que es religión y política trae controversia. Por supuesto que eso tiene que traer controversia.
mensaje neutral podemos predicar, hermano? Díganme. ¿Qué mensaje neutral podemos predicar para no incomodar a la gente, para no ofender a la gente? Eso no es el evangelio. El evangelio que no incomoda a la gente no es el verdadero evangelio. Por eso me aparto, hermano, me aparto rotundamente de ese evangelio de la comodidad. Oiga, hermano, yo quisiera que algún día pudiéramos medir cómo está la iglesia hoy comparado con la iglesia primitiva, con la iglesia de esos siquiera primeros 400 años. Vea, esta era una iglesia literalmente evangelizadora, la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, la iglesia de los primeros 400 años, sabía literalmente lo que era calzarse el evangelio de la paz. Sabía, porque el evangelio fue propagado literalmente caminando. No habían burros para todo el mundo, caballos mucho menos, hermano. Caminando, Jesucristo fue un ejemplo de lo que era caminar y ganarse un alma al filo del hambre y del cansancio espiritual, cuando se encontró con la mujer samaritana. Tenemos, hermanos, que abrir los ojos y dejar, hermanos, ese pensamiento de pensar que el evangelio es tener bendiciones. Eso es un evangelio pervertido, hermano. Y gloria a Dios, yo creo que Dios bendice, pero eso no es la esencia del evangelio. El evangelio es obediencia. El evangelio es muerte. El evangelio es santidad. El evangelio es entrega. Y no estamos viendo mucho en este tiempo en los cristianos de hoy en día, hermano. Usted ve hablar un mundano, muchas veces ni se diferencia de cómo habla un cristiano. Usted ve vestirse a una mujer mundana, a un hombre mundano, hermano, y no hay diferencia entre el hombre mundano y el cristiano. Mire, Pedro, con todo el palo que se le da por haber negado al maestro, aún en medio de esa debilidad, descubrieron que andaba con Jesús porque su hablar le delataba. Hermano, vea, estamos viviendo un tiempo bien tremendo. Están adoctrinando, hermanos, y la gente no se está dando cuenta. A través de cartillas, de manuales, a través de libros escolares, están conductando y adoctrinando a una generación para que no hable mal del homosexualismo, del lesbianismo. Y ese es un cristianismo que está saliendo hoy en día políticamente correcto. Y no podemos concebir, hermano, que el cristiano sea políticamente incorrecto. Cristiano que se respete tiene que ser un creyente incorrecto. Jesucristo era alguien incorrecto, no por su conducta, era porque decía lo que pensaba, y lo que pensaba era la voluntad del Padre. ¿A cuánto Dios les está hablando, hermano? El evangelio, hermano, se está volviendo muy social, hermano. Muy social. Hemos adaptado y hemos estado haciendo la misma conducta del catolicismo. Yo no sé si usted lo puede percibir, hermano. La misma conducta del catolicismo. Lo que antes le criticábamos al cura por cobrar misa, hermano, vea, idénticamente se están cobrando por cosas que no se deben cobrar en la iglesia, tales como la presentación de niños. Todo se ha vuelto un negocio. Te estoy hablando de la misma iglesia cristiana, cobrando por matrimonio. Ya hay tarifas fijas por matrimonios. Y eso, hermanos, fue parte de todo esto que Martín Lutero denunció hace ya más de 500 años. 501 años vamos a tener.
Y la misma iglesia, el centro, hermanos, de las denuncias de Martín Lutero, el grueso fueron las indulgencias. Eso fue el grueso, fue el tema, vea, del billete en la iglesia católica. Oiga, ¿y cuántos Martínez Luteros Dios está levantando hoy, esperando que se levanten? La iglesia está promoviendo las indulgencias. Oiga, esto era un pecado terrible, un engaño desde el mismo papado, haciéndole creer a la gente que Dios perdonaría sus pecados, y aún la gente que estaba en el purgatorio iban a ser sacados si compraban un papal, ¿cómo es? ¿Ah? Una bula papal. Era un certificado que lo escribía el Papa o el que a él le delegaba, diciéndole que sus pecados después de muerto le serían perdonados. Y si daba los bienes a la iglesia, más todavía, saldría más rápido del purgatorio. Oiga, la iglesia está haciendo lo mismo. Y ahora ha suavizado el mensaje. Ahora ya no le dicen pacto, le dicen voto, pero la esencia es la misma. Porque estamos queriendo comprarle milagros a Dios por dinero, hermano. Y así no son las cosas, hermano. Cada vez más la santidad está más lejos, hermano. No hay cuidado, en la iglesia no tiene cuidado de nada. Usted va a playa, usted va a mirar y a mirar y a mirar y a mirar. Eso es ser cristiano. Y usted puede ir a playa, no es que estoy condenando eso. La santidad, hermano, se ha perdido, hermano. No hay ese reparo en ver la televisión. Cualquier programa lo vemos. Cualquiera. Y la televisión está cargada de inmundicia. Inmundicia. Póngame un programa y se lo desmenuzo, aunque no lo vea. Porque el cristiano le está dando pena, hermano, decir no, aunque esté con el núcleo de la familia, decir no, voy a ver ese programa porque ese programa es un programa inmundo. ¿Qué puede ministrar una novela? Gente besuqueándose. ¿Ah? Sansón fue un hombre políticamente correcto. Mire, Sansón hizo parte de los jueces en la Biblia. Los jueces en la Biblia eran libertadores. Los jueces en la Biblia, Dios los puso para que específicamente lo libertara de sus enemigos. Los jueces en la Biblia aparecía cada vez que Israel se apartaba de Dios. Como se apartaban de Dios, venían los enemigos de Israel y le hacían la vida imposible a Israel. Entonces, de cuando en cuando, Dios levantaba jueces. Samuel es uno de ellos. Sansón es uno de ellos. Débora es uno de ellos. Otoniel es uno de ellos. Pero alguien que me llama la atención poderosamente, alguien que, hermano, vea, es atractiva la vida de Salomón, de Sansón, perdón. Porque todos pensaríamos que Sansón era alguien súper musculoso. Era alguien que iba al gimnasio. Todos pensaríamos que Sansón tomaba mucha proteína o se inyectaba anabólicos para tener la fuerza que él tenía. Y la fuerza, Sansón era como Abraham en miniatura. Ahí todo como Ricardo, digámoslo así. Y la fuerza le venía del Espíritu Santo. Y no necesitaba levantar pesas, hermano. Con una quijada de burro mataba 1000. O 2 quijadas de burro, 1000 por cada mano. Vea, y Dios le habló a Sansón de cosas que no debía hacer. Él era nazareo. Los nazareos eran consagrados a Dios. Los nazareos al menos no debían hacer 3 cosas. Número 1, los nazareos no debían beber vino, porque era sinónimo de algo fermentado. Los nazareos no debían tocar un muerto. Y los nazareos no debían cortarse el pelo, hermano, porque era simbología de que haya algo grande por encima de él, lo cubría. Y en este caso representa la cobertura y la dependencia del Espíritu Santo.
Vea, Sansón hizo totalmente lo contrario. En el capítulo, se lo demuestro aquí, en el capítulo 14, yo veo aquí a Sansón como un cuadro de la iglesia, hermano. Un cuadro de la iglesia. La iglesia está haciendo lo mismo que Sansón en la antigüedad. Dice el capítulo 14 de que descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. O sea, Sansón puso el ojo en alguien que no debía poner el ojo. Cristiano se casa con cristiano. ¿A cuánto les cuesta entender eso, hermano? Y subió y lo declaró al padre y a su madre diciendo: yo he visto en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me toméis por mujer. Oiga, era caprichoso el hombre también, hermano. Vea, ya Dios venía hablando desde la antigüedad de que debían casarse con gente de su propio pueblo. O sea, aquí Sansón era alguien políticamente correcto y no era incorrecto. No desafiaba a la gente, no los incomodaba. Y su padre y su madre le dijeron, le advirtieron: no hay mujer entre las hijas de los hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame a esta mujer, porque ella es la que me gusta. Ña, ña. Oiga, no hay cristianos así, hermano, porque les da miedo ser un cristiano incorrecto. Oiga, debería llamarse la predicación lo contrario, ¿no? O sea, entonces Sansón se enamoró de gente que no. ¿Por qué? Porque les da pena, hermano. Vea, usted, hermano, vea, la gente allá afuera, aunque se estén derramando en su intelectualismo, en su razonamiento, vea, la gente allá afuera está esperando una respuesta poderosa de parte de los cristianos. Hay un orden, hermanos, de Dios para todo, hermanos. Y lo hace Dios es para proteger a su pueblo, para protegerlo, porque siempre va a haber la tendencia a que el cristiano haga las costumbres impías del mundano. Y eso de que lo voy a salvar, lo voy a convertir, mentira. En los versículos 8 al 9 de ahí mismo, Sansón toca un animal muerto, hermano. Dice que, y volviendo después de algunos días para tomarla, a la mujer de Timnat, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto de un león. Y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas. O sea, habían hecho un panal y un panal de miel, y tomándolo en sus manos se fue comiendo por el camino. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león, entre paréntesis, muerto. Oiga, ¿qué está buscando Dios con que los nazareos no tocaran cosas muertas? Mire, hermanos, en la Biblia hay un principio bien grande y un mandato bien grande, que el que adora un ídolo viene a ser una cosa con ese ídolo. Sí lo he leído, ¿verdad? El que adora un ídolo, hermano, es como si el ídolo se extendiera en el que lo adora. Y aquí hay una enseñanza bien grande, hermano. Cristianos tocando muertos. Vea, ¿cuántos cristianos hablan más de futbolistas, de actores, de actrices? Hablan más de ellos que de Jesucristo, hermano. ¿Qué cosas muertas hoy estamos tocando que no deberíamos tocar? Jesucristo dice cosas bien claras. La palabra de Dios dice: no toquéis lo inmundo, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. Dios es serio. ¿Y por qué el cristiano no se ha tomado en serio los mandamientos de Dios, hermano? Mucha contaminación, hermano, con las redes sociales, hermano. La gente no quiere entender esto. Yo no ando con usuarios ocultos a verlos a ustedes, a ver, yo no sé si se puede. Pero mucha
mucha interacción con las redes sociales, ponle la firma, te van a quitar las ganas de orar. Te las van a quitar. Horas, yo creo que deberías analizar las horas que pasas frente a las redes sociales, hermano. Y después, queriendo buscar al Dios vivo y no puedes ni 15 minutos. Porque no hay disposición del corazón. Porque los cristianos políticamente correctos están haciendo cosas, hermanos, que no deben hacer. Número 3, ¿qué hacía Sansón? ¿Por qué Sansón era políticamente correcto? Vea, Sansón era fiestero, hermano. Aló. Usted puede estar, hermanos, en una celebración, un momento, ¿cierto? Se puede casar el mejor amigo tuyo de la infancia, algún familiar, hermano, pero nada de estas cosas pueden convertirse en una costumbre en el cristiano. Dejar de congregarse por ir a un cumpleaños, hermano, vea, eso no lo hace ni la gente del mundo. La gente del mundo no deja de ir a un cumpleaños por ir a la iglesia. Ellos sí valoran y son políticamente incorrectos, pero de su lado. ¿Cuántos me están siguiendo, hermano? Y vino Sansón, versículo 10, de ahí mismo del capítulo 14. Vea, lo que es la unción. La unción, usted debe cuidarla. Nosotros tenemos la unción del Espíritu Santo. ¿Por qué, hermanos, no hay ese cuidado, hermanos? La unción es para matar demonios. ¿Por qué no hay ese celo en los profetas, en la gente con dones de revelación? Hermanos, y no hay ese celo, hermano. Sansón era fiestero. Aquí dice que vino su padre a donde estaba la mujer y Sansón hizo allí banquete, porque así lo solían hacer los jóvenes. Y al hombre le gustaba también la buena pachanga, hermano. El versículo 12, el 11 y el 12 dice que aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron 30 compañeros para que estuvieran con él. Y Sansón les dijo: les voy a proponer un enigma, una adivinación. Y pudiéramos hablar esto de todas esas cosas que rodean al ambiente festivo. El dominó, el ludo, el parqué, como lo quiera llamar. Ni siquiera te estoy hablando de algún juego casual. Te estoy hablando de que esto se vuelva costumbre, hermano. Vea, usted tiene que definirse, hermano. No, todo el tiempo no puede estar jugando cartas los domingos después de la iglesia, hermano. Oiga, cuánta obra de Dios no hay que hacer, hermano. Jugando jueguitos de esos que se descargan fácil por el celular, perdiendo tiempo, hermano. Este era Sansón. Sansón era un hombre que era políticamente correcto. En el capítulo 16, mire hasta dónde fue a parar Sansón. Hasta acostarse con prostitutas, hermano. Versículo 1 dice: fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Un hombre con la unción de Sansón prostituyéndose. ¿Usted cree que eso no es lo que le está pasando a la iglesia, hermano? La iglesia con la unción de Dios se está prostituyendo. Y en el versículo 4, Sansón se encuentra con la niña de sus ojos. Y la niña de sus ojos le sacó los ojos. Aló. Oiga, qué ironía, hermanos. Mire, ¿usted cree que esto que está aquí por casualidad? ¿Usted cree que aquí no hay una gran lección de lo que le puede pasar a la iglesia? Que ande coqueteando con el mundo y no ser un cristiano incorrecto, sino ser un cristiano políticamente correcto. Sansón, ¿cómo se fue a enamorar de esta mujer? Este hombre le reveló los secretos a una mujer de la unción. Mire, las cosas que Dios te da, hermano, yo lo he visto. Las cosas que Dios te da, tú vas a descubrir algunas cosas que no se las debes contar a nadie. Vas a perder fuerza, hermano. Y después, detrás de cámara, le digo algunas cosas. Vas a perder fuerza. Oiga,
En otras palabras, Sansón aquí le estaba revelando el secreto de la intimidad con Dios. Perdió fuerza. Le terminaron sacando los ojos, hermano. Al final usted sabe la historia. Lo encerraron. No sabían que si le crecía el cabello le venía la fuerza. Y yo pienso que esto, como en general, un cuadro de la iglesia, hermano. A pesar de que la iglesia se ha estado prostituyendo, ha estado, hermanos, en dos aguas de ser políticamente correcto. Yo pienso, hermanos, que Dios está levantando una iglesia en todo el mundo. Esta iglesia está clamando que lo pongan al lado de los postes del infierno para causar estrago. Esto es lo que Dios está preparando, hermanos, en este tiempo para con una iglesia que se crea cristianamente incorrecta. Y así ciega, hermanos, como estuvo Sansón, hermanos, derribó ese templo donde estaban los filisteos. Y dice que allí murieron más de los que habían muerto en todo el tiempo del ministerio de Salomón, hermanos. Que no pierdas la visión espiritual. Ya, la iglesia tiene que recuperar la visión espiritual. Mire, semanas atrás, hace como unas 3 semanas, no sé, 15 días o 3 semanas, vi esta noticia, el Papa visitando a Marruecos. Marruecos es un país al norte de África, musulmán, 99%, 95% musulmán. El Papa visitando a un país musulmán. Ayer me encontré esta noticia, hermano, que me dejó pasmado. El Papa diciendo que los cristianos de esas naciones no deberían evangelizar, no deberían hacer proselitismo, ni convertir a la gente para no tener problemas en esos países. Vea, esa es una opinión políticamente correcta. Ahí le van a abrir más adelante las puertas a los católicos para que abran sus iglesias. Esa sí es una decisión políticamente correcta para estar bien con todo el mundo. Oiga, ¿cuántas mezquitas hay en países no musulmanes? Miles y miles y miles de mezquitas. Pero ¿cuántas iglesias cristianas hay en los países musulmanes, hermano? ¿Por qué no se les exige de la misma manera con que ellos abran mezquitas acá? Porque los cristianos no han levantado una voz de protesta y prefieren estar sometidos al petróleo de los árabes y ser políticamente correctos. Y eso está mal, hermano. Oiga, el Papa diciendo que no evangelicen. ¿Ah? ¿A quién vamos a obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Cuando fue el mandato principal de nuestro Señor Jesucristo, id y predicad este evangelio a todo el mundo. Y hagan los discípulos bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto está en las noticias. Ahí entre a noticiacristiana.com. Ahí está la noticia. Y Dios nos ayude a no ser correctos, hermano. Vea, gente políticamente incorrecta en la Biblia fueron Caín. Fue el rey Saúl, fue políticamente correcto. Se compadecía de los amalecitas, hermano. El rey Acab y su ejemplar esposa Jezabel, que era pagana, hija de un rey sidonio. Ellos eran reyes políticamente correctos. ¿Quién más era políticamente correcto en la Biblia? Judas, Salomón, inclusive Acán, Herodes, Pilato. Y sé que usted podría sacar una lista mucho mayor de quienes eran políticamente correctos en la Biblia, hermano. Pero también podemos ver en la Biblia gente que fue cristianamente incorrecta, como Noé. Me gusta Noé. Pensamos que Noé es una historia cómica, pero hermano, vea, Noé, dice Pedro, que él fue un predicador de justicia. En otras palabras, Noé fue un predicador de arrepentimiento. Vea, Noé duró unos 100 años haciendo el arca. 100 años. Y usted sabe, hermanos, que más que el arca física,
era que mientras hacía el arca, cortaba leña, cortaba los árboles, las calafateaba por dentro y por fuera, Noé predicaba que venía un juicio. Oiga, eso es una locura en la vida de Noé. Pero Noé prefirió creerle a Dios, hablar el mensaje de Dios como está en la palabra y no tener miedo a la vergüenza ni al escarnio público. Vea, nunca había llovido en los tiempos de Noé de arriba hacia abajo, y hago esa claridad. Porque la manera como la tierra se regaba era, dice la Biblia, que había un vapor de agua. Y era literalmente, llovía, si podemos decirlo así, de abajo hacia arriba. Es así que cuando vino el diluvio, dice que Dios abrió la fuente de arriba y los abismos de abajo. Porque Noé se atrevió a predicar el mensaje que debía predicar. Y que no nos debe dar miedo, ese es el propósito del mensaje. Que no nos debe dar miedo ser cristianos incorrectos. Defender lo que creemos. La Trinidad, la concepción virginal de María, la creación del mundo por la palabra de Dios, no por la evolución. La existencia del cielo, del infierno. Y los tiempos de Noé, usted lo conoce, eran tiempos de violencia y de una inmoralidad rampante. ¿Quién en la Biblia también era políticamente, cristianamente incorrecto? Era Moisés, hermano. Y podemos hablar de mucha otra gente, pero hablo de Moisés porque cuando bajó con las tablas de la ley, se encontró que había un becerro de oro. Oiga, Moisés se indignó por el becerro de oro que su hermano le mandó hacer. Y Moisés no participó de la adoración de ese becerro de oro. No participó. Al contrario, ahí fue cuando Dios premió a los levitas. Dios había rechazado a los levitas. Ahora los premia diciendo que iban a estar en el tabernáculo porque ellos tuvieron celo por Jehová y mataron alrededor de 3,000 personas. Porque no tuvieron miedo de ser cristianos incorrectos. Otro que era alguien incorrecto fue el profeta Elías, hermano. Yo no sé si usted puede ponerse a pensar, hermano, estos Elías modernos de hoy en día. Elías haciendo alianza con los profetas de Baal. ¿Ah? Dígame si eso tendría lógica y razón de ser en la palabra. De que los cristianos de hoy en día hagan alianza con la gente del mundo. Hagan alianza los cristianos con los adivinos, con los brujos, con los hechiceros. Vea, Elías era un hombre cristianamente incorrecto. Definió bien el culto. Tan es así que dijo, vamos a ver cuál es el verdadero Dios. El Dios que responda por fuego, ese es Jehová. ¿Cuántos quieren ser cristianamente incorrectos aquí, hermano? Dios está demandando a esa clase de gente. No ser como la gente del mundo. Vea, el culto, la adoración tuya tiene que estar marcada por fuego. Por fuego. Usted no puede venir a dormirse aquí en la adoración, hermano. Usted viene cansado de la casa y aquí vienes a dormir. Yo nunca he entendido eso, hermano. No disponerse un poquito para las cosas de Dios en el templo. Si venimos a la casa de Dios es adorarle como comunidad, como iglesia. Elías no era de eso, hermano. Elías era un hombre comprometido con el celo de Jehová. La reina Esther, hermano, vea que a pesar de que era reina, su esposo, el rey Asuero, no sabía de que ella era judía. Ella te lo digo así por las escrituras, a mí me parece que ella tuvo un conato de quererse acomodar a su condición de reina. Porque viene su tío Mardoqueo y la regaña. Y le dice, si tú no nos ayudas, respiro y liberación vendrán de otro lugar. Pero con todo podemos decir que la reina Esther fue una mujer cristianamente incorrecta. Débora fue una mujer de guerra cristianamente incorrecta. Cuando el hombre no levanta la cabeza, Dios levanta a las mujeres. Aló.
Ahí está Barak. Le tenía miedo a ir a la guerra solo. Le dijo, si tú vas conmigo, voy, si no, no. Y bueno, ahora la victoria no va a ser tuya, va a ser una mujer. Y fue que le cortó la cabeza a Císara a otra mujer ahí. ¿Cuántos me están siguiendo, hermano? Porque hay mujeres que deben ser también instrumentos de Dios en contra de Satanás en esta tierra, y que no les den miedo ser mujeres cristianamente incorrectas. Apláudale, hombre. La reina Esther, hermano, vea el protocolo en la antigüedad. La reina Esther, hermano, vea, usted lo ha leído. ¿Cuántos han leído el libro de la reina Esther? Ella una vez tuvo miedo de acercarse a su esposo, el rey Amán, porque si entraba sin autorización, le podía mochar el rey la cabeza. Eso era en la antigüedad. Y viene su esposo y le extiende el báculo, el cetro de misericordia, porque ella se atrevió a ser cristianamente incorrecta. Y con eso, ella pudo, con esa actitud, ella pudo salvar la vida de millones y millones y millones de judíos. Tan es así que todavía hoy los judíos celebran a la reina Esther en la celebración del Purim. Hoy los judíos, creo que la semana anterior, me parece que era la fiesta de ellos, en agradecimiento a que por una mujer, Dios por una mujer, salvó a una nación del exterminio. ¿Y qué decir del profeta Isaías, hermano? ¿Qué decir del profeta Jeremías, que en una cisterna decidió quedarse políticamente incorrecto? Dios mío, me ministra este hombre. ¿Qué decir de el profeta Ezequiel, que en la cautividad vio a Dios en su santidad? En la cautividad. Y aquí no hay alguien que esté en la cautividad. Dios nos está llamando, hermano, al celo por su casa, a que no nos dé vergüenza decir lo que pensamos, a ser cristianamente incorrecto. ¿Qué decir de Daniel y sus 3 amigos que estaban en la cautividad? Oiga, Dios parece que se mueve en la cautividad. Parece no, así se mueve Dios. Ahí está dándole los milagros poderosos a Israel delante de los egipcios, en la cautividad de esclavos. ¿Qué hay de Daniel, de sus 3 amigos, hermanos, que prefirieron no contaminarse con la porción de la comida del rey? O sea, usted tiene que primero determinar una cosa, y es servirle a Dios esté donde esté, hablar la palabra de Dios esté donde esté, con quien esté, ser un hombre y una mujer agresiva en Dios. Porque hay tanta excusa en el cristiano, hermano. El ambiente de la universidad jala, ¿oyó? Eso jala para abajo. Pero usted tiene que mantenerse en ese ambiente cristianamente incorrecto. ¿A cuánto Dios les está hablando, hermano? Juan el Bautista, hermano. ¿Usted cree que nosotros, si Dios permitiera que nos metiéramos en una cápsula del tiempo, ¿usted cree que el cristiano de hoy se aguantaría el mensaje de Juan el Bautista? O viceversa, traigamos a Juan el Bautista acá. ¿Ah? Juan el Bautista, hermano, no se ponía a discutir con la gente. Él daba el mensaje que era y fuera. Ahora hay tanta sutileza en el cristiano. Yo me he dado cuenta, hermano, en carne propia, cuánta sofisticación hay en el cristiano. Oh, no, pastor, yo no critico la palabra. Yo lo que le critico es a usted, por la forma en que usted dice las cosas. Es lo mismo. Háblele ahora que está en el cielo y pregúntale a Jeremías, a estos hombres. Y Juan el Bautista vio que esos fariseos venían a bautizarse. Ojo, venían a bautizarse porque creían que podían ser librados de la ira venidera. Y Juan el Bautista no comió de cuento y dice: el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Si ustedes no hacen frutos dignos de arrepentimiento, sus cabezas serán cortadas, echadas en el fuego que nunca se apagará.
Generación de víboras. ¿Quién les enseñó a creer que por bautizarse serían librados de la ira venidera? Ese era Juan el Bautista, hermano. ¿Ah? ¿Usted cree que nuestro Señor Jesucristo iba a limar asperezas con los fariseos, hermano? Iba a limar asperezas con los herodianos, con los escribas y con los otros, no me acuerdo ahorita, con los saduceos. Oiga, Jesucristo dio un mensaje bien claro y pelado, hermano. El apóstol Pablo era un hombre cristianamente incorrecto. Él se sacudió de la religión rancia, del fariseísmo. Se sacudió de eso. No le importó, vea, el apóstol Pablo era un hombre adinerado. El apóstol Pablo, como buen fariseo, era un hombre adinerado. Vea, tan es así que en una de sus cartas usted va a encontrar que él dice: ahora todo lo tengo por basura. Sus familiares les dieron la espalda, a excepción de ese sobrino allí que narra hechos que le salvó la vida prácticamente. De resto, todos sus familiares le dieron la espalda a Pablo por ser cristianamente incorrecto. Bastante ataque que uno tiene, ¿verdad? Porque uno es cristiano, empiezan a burlarse de uno, a echarle cara que va a darle los diezmos al pastor y bla, 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 y usted sabe la historia. Usted tiene que mantenerse, hermano. Usted, si es alguien incorrecto, usted tiene que diezmar. Si usted es correcto, usted no va a diezmar. El que la cogió, la cogió. Algún día estaremos frente al Señor, hermano. Vea, piense eso. Algún día estaremos cara a cara frente al Señor. ¿Qué le vamos a decir? No, Señor, que estuve en la universidad y necesitaba pasar una nota y me dio pena con el profesor. Vea, el que niegue a Jesús aquí, Jesús lo negará a él allá en el cielo. ¿Cuántos quieren ese cambio, hermano? Muchos cristianos, hermanos, que por andar de agarradito con la mano con el mundo, no quieren, hermano, la burla, el escarnio y el oprobio. Que están esperando universidad, mi hija Gladys. Les va a esperar, hermanos. Le tienen que definir por Cristo en la universidad donde estén. Pero vale la pena seguir a Cristo. Nosotros estamos ya salvos, hermano. Ellos no. Y nosotros, por un momentico de placer o de buena fama, no vamos a echar por la borda, hermanos, lo que nosotros creemos de Cristo. Bastante hay, hermanos, lo que se está predicando en la iglesia para tener a la gente entretenida. El que niega a Cristo se va para el infierno. La salvación se puede perder. No me da pena ni vergüenza decir esto. No estemos jugando con la salvación. No descuidemos una salvación tan grande. Necesitamos es ser cristianamente incorrectos. Ser amantes de la palabra de Dios. Mira lo que dice nuestro Señor Jesucristo en Juan 15, hermano. Juan 15, 18, hermano. ¿Cuánto Dios les está hablando en esta noche, hermano? Tenemos que correr en este tiempo, hermano, que son tiempos turbulentos. La gente está jugando con el evangelio. Parecemos turistas evangélicos. 15 días sin leer la Biblia y bueno, vamos a ver si aquí Dios me lo encuentro hoy. Estoy de visita nomás a Dios. Juan 15, 18. Dice: si el mundo os aborrece, que nos van a aborrecer, ponle la firma, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo les aborrece. No tengamos, hermanos, no pensemos que el mundo nos va a amar. Aparentemente pudiéramos tener sonrisas en el trabajo, pero apenas tú mires que tu compañera está bebiendo cerveza y tú le apliques esa visión de rayos X que tú tienes, hermano, vea,
ya le caíste mal a esa persona, porque el mundo nos aborrece. Entonces, ¿qué nos queda, hermano? Seguir las palabras de Dios, porque acordaos de la palabra que yo os he dicho, versículo 20, el siervo no es más que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardará la vuestra. Capítulo 17, hermano. Versículo 14. Este mundo es pasajero, hermano. Las redes sociales van a pasar, pero la palabra de Dios nunca pasará, hermano. Capítulo 14 dice: en la oración penúltima que hizo Jesús antes de morir, decía al Padre: Señor, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo todavía. Del mundo es, aquí está hablando Jesús del globo terráqueo, ¿cierto? Sino que los guardes del mal. O sea, en otras palabras, del mundo. Del mundo es en ese sentido negativo, de lo que se opone a Dios. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. ¿Cuántos quieren ser más santificados, hermano? Lee la palabra, lee la Biblia, porque dice: tu palabra es verdad. O sea, cada vez que tú lees la Biblia y buscas obedecerla y buscas, hermano, practicarla, te estás santificando, porque lo que estás buscando es hacer la voluntad de Dios. Y cuando haces la voluntad de Dios, te apartas del mundo para acercarte al Padre. ¿A cuántos le bendice esto, hermano? Lee la palabra, ama la palabra, devórate la palabra. Cuando nos vayamos aquí de esta tierra, seremos perfectos. Hasta tanto no, vamos a estar luchando con cosas, hermano. Pero, hermanos, en lo que de ti dependa, vamos a levantar una consagración a Dios mayor para este tiempo. La gente, hermanos, sin tanta parla y sin tanto cuento, debe decir: su hablar le delata. Esta persona es cristiana, es creyente. Vamos a orar en esta noche y que le pidamos a Dios ser cristianamente incorrectos. Vamos a darle un aplauso grande al Señor, hermano.